Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Ni siquiera estoy enamorado de ella, pensó, ni ella de mí. No hay tragedia ni verdadera pena, solo un vacío plano. El vacío de un escritor al que no se le ocurre nada que escribir, y se trata de un vacío bien doloroso, pero por alguna razón no llega a ser como la tragedia. Jesús, somos la gente más inútil del mundo y debemos ser un montón, todos solitarios, todos vacíos, todos pobres, todos afligidos y, por pequeñas y mezquinas preocupaciones, sin dignidad. Así dice uno de los personajes de Raymond Chandler en un cuento memorable, Una pareja de escritores. Sí, usted escuchó bien. Hoy hablaremos de escritores enamorados, de parejas de escritores, de amor y desde luego de desamor. Hablaremos solo de algunos escritores enamorados. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Raymond Chandler, escritor norteamericano de la primera mitad del siglo XX, había ordenado su vida alrededor del alcohol. Lo corrieron de la empresa petrolera en la que trabajaba cuando cumplió 41 años y tuvo que enfrentarse a la postergada pasión de la escritura. Hizo varios guiones cinematográficos, pero sus jefes lo tenían que encerrar en un despacho para que no se escapara al bar. Al fin, logró crear un estilo propio en el género negro, con malicia, golpizas y una estética peculiar que lo haría sencillamente inconfundible. Y precisamente Chandler escribió el cuento Una pareja de escritores, en el que Hank Burton y Marion forman una pareja de escritores que, agobiados por el alcohol y las peleas constantes, son incapaces de escribir y ocupan su tiempo en hacerse daño mutuamente. Anais Nin y Henry Miller formaron una de las parejas más peculiares de la historia de la literatura. Anais mostró desde muy joven una sensualidad precoz y una obsesión incestuosa con su padre, quizá debido a que éste abandonó a su familia por una chica de 16 años. Fue una escritora prolífica. La casa del incesto, Invierno de artificio, Bajo la campana de cristal, son algunas de sus obras. Además, fue amante de varios escritores célebres como Lawrence Durrell. Pero sin duda, su gran amor literario y carnal fue Henry Miller, autor de obras censuradas y calificadas como pornográficas en Estados Unidos. Estamos hablando de Trópico de Cáncer y de Trópico de Capricornio. Anais y Henry se conocieron en París en 1931, cuando ella tenía 28 años y él 40. Se enamoraron de inmediato. Hablaban durante horas de literatura, filosofía, psicología. Se sedujeron a través de la inteligencia y luego se amaron físicamente. No importó que ambos estuvieran casados, su relación duró mucho tiempo. De hecho, escribieron cuentos juntos, cuentos eróticos, y ambos huyeron de París para instalarse en Nueva York cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nunca vivieron juntos a pesar de los ruegos de Henry, pues Anais nunca se sintió capaz de dejar a su marido, quien de algún modo le daba un principio de realidad. Anais Nin y Henry Miller. 1929. París. Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre se conocen. Ella de 22 años y él de 24. De inmediato se dan cuenta que se complementan perfectamente. Ella era una mujer solitaria apegada a su padre, de quien heredó el gusto por el conocimiento. Sartre, por su parte, fue un joven que buscó refugio en las mujeres, la filosofía, las drogas. Formaron una de las parejas más emblemáticas y productivas del siglo XX. Se negaron a vivir juntos, formar un hogar y tener hijos. Se trataron de usted durante 50 años y toleraban sin ningún problema y aspavientos las relaciones que cada cual tenía por su lado. Tanto Simone como Jean-Paul mantuvieron relaciones con parejas más jóvenes, pues los dos daban clase en la universidad. Simone no tenía empacho en tener relaciones tanto con hombres como con mujeres, pero Jean-Paul Sartre solo las tuvo con mujeres. De hecho, estaba obsesionado.
Tan es así que aunque le aseguró a Simón que ella era el amor necesario y los demás los amores contingentes, casi al final de sus días, Jean-Paul convirtió en heredero universal de sus derechos literarios a Arlette, una de sus amantes. Luego de esta acción, Simón se sintió profundamente traicionada. De hecho, quizás su relación tenía una base más intelectual que carnal. Simón fue amante durante varios años del joven escritor Nelson Algren, a quien confesaría que su relación con Jean-Paul, más que amor, era una amistad íntima. Se conocieron en el primer viaje de Simón a Estados Unidos. Ella tenía 39 años y él 38. De hecho, hay una recopilación de sus cartas donde es posible captar la esencia de esta relación inesperada que surgió entre los dos. Simón, la autora de El segundo sexo, terminó con el autor de El hombre del brazo de oro en una carta que decía: «Estoy mejor en una tristeza seca que en una furia fría». Duraron 2 años de relación. Se terminó porque Algren deseaba que ella se quedara con él. De lo contrario, debían terminar. Simón al final escogió quedarse con Jean-Paul, autor de La náusea, a pesar de sus traiciones y por su amor a través de los años. Balzac había entrado por primera vez en casa de Madame de Berny, estrenándose como preceptor de la ahijada de Luis XVI y María Antonieta. El jovencísimo Balzac descubrió entonces una pasión que nunca lo abandonaría: el amor por las mujeres mayores. Madame de Berny le llevaba 22 años y se decidió a quererlo una noche en Villeparisis, cuando se rindió a su necedad balzaciana. Desde entonces lo siguió como su sombra por el camino de sus naufragios empresariales y literarios. Solo el último amor de una mujer puede satisfacer plenamente al primer amor de un hombre, escribiría Balzac años más tarde en La duquesa de Langley. Con la determinación de una mujer enamorada, de Berny lo acompañó a París, con un entusiasmo capaz de burlar las adversidades de la vida. Balzac la convenció de que la edición era un gran negocio. Con esa promesa, una promesa, de Berny puso 9.000 francos. De ese entusiasmo surgieron un editor, un impresor y sus acreedores. En la ausencia del público de las librerías, Balzac imaginó un sistema de suscripciones para la compra de novelas y se entregó a la edición de algunos clásicos. Editaron las obras de Molière y de La Fontaine. Los clásicos no atrajeron al público. A su fracaso como editor, Balzac agregó una novela malograda, One Clore. En el año de 1827 se inició en el arte de huir de sus acreedores, ocultándose en un departamento de la calle Cassini. En ese tiempo, esa calle era la guarida de un empresario agobiado por las deudas. Años más tarde sería el gabinete del Napoleón de la novela. En el laberinto de sus desventuras, Balzac se refugió en la vida social de su hermana Laure de Surville. En Versalles conoció a la duquesa de Abrantes. El pasado de la duquesa lo hechizó. Ella era la viuda del duque de Abrantes, nombrado por Napoleón durante la campaña de Rusia, amante secreta de Metternich, protegida del zar Alejandro I y 20 años mayor que Balzac. De nuevo las mujeres mayores. El novelista prosiguió ese designio en busca de prestigio y de fortuna. No fue la única vez que Balzac quiso arreglar un mal negocio con otro peor. Como la edición no prosperaba, convenció a Madame de Berny de hacer una nueva empresa, la fundición en plomo, los finos caracteres de imprenta. En el primer piso de la calle de Marais Saint-Germain, en una casa ocupada por una máquina impresora durante el día, la dilecta levantaba pedidos, es decir, la dilecta es Madame de Berny, levantaba pedidos, redactaba facturas por la noche. Madame de Berny amaba a Balzac entre el olor a tinta y el ruido de la imprenta. El tormento de las deudas, el suplicio del amor compartido y el fracaso literario lo vencieron la noche en que le escribió al barón de Lev-Berman esta confesión de abatimiento. Hace tiempo que me he condenado al olvido. El público me ha demostrado brutalmente mi mediocridad. Así,
He tomado el partido del público, he olvidado al hombre de letras y le he cedido su lugar al hombre de las letras de plomo. Oigan este episodio de La piel de Zapa. La historia es conocida. Rafael de Valentin, un personaje desesperado, pobre, al borde del suicidio después de jugar todo su dinero, entra en una tienda de antigüedades maravillosas. El anticuario, que llegó a la edad de 125 años gracias a una abstinencia inexorable, le concede a Valentin un talismán extraordinario: deseo, poder, pensamiento y un escritor enamorado, Balzac. A los 25 años, Víctor Hugo se había procurado una reputación sólida de poeta romántico. Esa fama se la debía a Sainte-Beuve, quien publicó en Le Globe un largo ensayo sobre odas y baladas. Así se hicieron amigos el poeta más descomunal de toda Francia y el crítico más ambicioso de París. Hugo llevaba 5 años de casado y había instalado su vida en la felicidad de Adèle y sus 5 hijos. Pero había otro prestigio que Víctor Hugo se había agenciado y que lo seguiría con su cauda de pasiones resueltas en los amores prohibidos de las alcobas de cortesanas, actrices y modistas que habitaban su vida con el escándalo del secreto y los juramentos incumplidos. Había más secretos en la casa de los Hugo. Por las noches, cuando el poeta descansaba después de inventar algunos de los más de 250,000 versos que puso en extensos poemas, la señora Hugo se escapaba a los bosques de Roches para encontrarse con el amor de su vida, Charles-Augustin Sainte-Beuve. Así perdió Víctor Hugo a Adèle y así la ganó Sainte-Beuve. El público encontrará en esta ventana, en esta ocasión una escalera, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. El amor y el deseo son las alas del espíritu de las grandes hazañas, Goethe. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al gobierno del Distrito Federal haber recibido a la otra aventura aquí en el edificio nuevo. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.